y estoy a sus órdenes. Como se abordó en la sesión plenaria, este foro tiene el propósito de conocer y recoger las opiniones de los participantes como resultado de sus reflexiones y análisis sobre el contenido del anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. La mecánica de las participaciones en esta mesa, que analizará aspectos relacionados con el derecho humano a la ciencia y a la libertad de investigación, será la siguiente. En primer lugar, daré el uso de la voz a aquellas personas que se registraron previamente y cuyos nombres y orden de intervención se encuentran publicados en la página de la asociación. Una vez agotadas estas intervenciones, podrán participar quienes se registren y proporcionen su nombre completo, institución de adscripción y mesa en la que desean participar en el curso de esta sesión al correo electrónico sergio.martinez@anubies.mx. Repito, sergio.martinez@anubies.mx. Cada participante podrá hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos. Cuando resten 30 segundos de su participación, les haré saber que deben concluir. Al cumplirse los 5 minutos, se dará el uso de la voz al siguiente participante registrado. Esto es así porque, con el propósito de escuchar al mayor número de participantes en el tiempo que tenemos programado, atentamente les solicitamos que seamos muy respetuosos con el tiempo asignado y, en la medida de lo posible, sus intervenciones sean muy puntuales o estén referidas al artículo, párrafo o fracción específica del proyecto que deseen comentar. De antemano, me disculpo si en algún caso les interrumpo para indicar que el tiempo de participación está por concluir. De cualquier manera, es muy importante señalar que si ustedes disponen de un documento más extenso o desean complementar lo que compartan con nosotros en su participación oral, nos pueden enviar el documento para que se incorpore a los resultados del foro. La recepción de documentos se encuentra abierta a través de la dirección electrónica, nuevamente sergio.martinez@anuyes.mx, hasta las 17 horas del viernes 19 de marzo de 2021. Quiero comentarles que la asociación habilitará un espacio en su página electrónica en la que podrán consultar los videos de cada una de las mesas de estos foros, las relatorías de cada una de las mesas cuando éstas se encuentren listas y las aportaciones por escrito que se hayan recibido en el correo electrónico. Damos entonces inicio a la ronda de intervenciones. Muchas gracias. En primer lugar, tengo registrada a la doctora Susana Alía Pedrosa de la Llave, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Buenos días, doctora. Tiene usted la palabra. Buenos días a todas y a todos. Mi intervención se titula ¿La ciencia es o no un derecho humano conforme a la fracción quinta del artículo 3º de la Constitución? Para ello responderé dicha pregunta. Inmediatamente afirmaré que los beneficios de la ciencia son un derecho humano y no la ciencia, como lo señala el anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Finalmente, señalaré los artículos del anteproyecto de dicha iniciativa que contienen lo contrario a lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 3º de la Constitución, al considerar que la ciencia es un derecho humano y no los beneficios de esta. Esto último, así lo dispone la Constitución. La Constitución dispone que el derecho humano son los beneficios de la ciencia. No dice que la ciencia sea un derecho humano.
Así tenemos que actualmente el marco jurídico de esta materia se integra por la Ley de Ciencia y Tecnología actualmente, reglamentaria de la fracción quinta del artículo 3º de la Constitución, la nueva Ley General de Educación, la Ley Orgánica del CONACYT. Ahora en nuestras manos tenemos este anteproyecto. Este contempla el nombre de esta mesa en la que participo, donde se abordan 8 artículos, que es desde el título primero. Desde el título primero se le puso el derecho humano a la ciencia. En mi opinión, ahí deberíamos de cambiarlo. Luego, capítulo primero, disposiciones generales, artículo segundo, punto 1, objeto, punto 2, artículo 2, contenido, artículo 3, glosario, artículo 4, la interpretación. El capítulo segundo habla del ejercicio de los derechos, del derecho humano a la ciencia. El artículo 5, derecho humano a la ciencia. El artículo 6, a la libertad de investigación. El artículo 7, los criterios para la investigación pública. Y el artículo el punto 8 habla de la agenda del Estado. Es de resaltar que el artículo primero no es jurídicamente preciso. No es jurídicamente preciso el artículo primero del anteproyecto, ya que establece que la presente ley garantizará el derecho humano a la ciencia reconocido en la fracción quinta del artículo 3º de la Constitución. Sin embargo, la disposición contempla algo muy distinto y lo señala expresamente. Dice, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica. Esto significa que todos ustedes, su servidora, estudiantes, etcétera, tenemos el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica. Esos son los derechos humanos, el beneficio del desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica. Añade también esa disposición constitucional que garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá de proveer de recursos y estímulos suficientes. Aquí una aportación en este sentido y por la austeridad está el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un tratado internacional que permite establecer el límite de los recursos conforme a si el Estado tiene posibilidades o cuenta con los recursos económicos. El anteproyecto dice que habrá recursos y estímulos suficientes. Yo soy de la idea que habrá que poner que siempre y cuando cuente con la disponibilidad de esos recursos económicos. La aplicación de una nueva ley en esta materia, al ser general, es una novedad y también me agrada. Ya no es federal, sino es general, entonces corresponde a la federación, entidades federativas, municipios, demarcaciones, territorios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y esto, como les digo, es excelente que haya una ley general que marque el marco general en las entidades federativas. Ya observamos constitucionalmente que la ciencia no es un derecho humano, sino que son los beneficios del desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica. Esto principalmente porque los derechos humanos son el conjunto de facultades que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. La ciencia no tiene estas características. Lo que sí tiene estas características son los beneficios que está recibiendo cada persona en cuanto a su dignidad, libertad e igualdad humana, los cuales deben de ser reconocidos positivamente. También habla de que los derechos humanos son la libertad, la dignidad y la igualdad de la persona. Son prerrogativas. Entonces, las prerrogativas son esos beneficios. La prerrogativa es que yo goce de los beneficios que se está dando o que produce México en cuanto a la ciencia.
y están sustentados en mi propia dignidad humana, y resulta para mí fundamental y para ustedes que haya esos beneficios para nuestro desarrollo integral como personas. Muchas gracias. Ya voy a termino ya mencionando pues que es necesario ajustarse al artículo 3º, fracción 5ª, para cambiar el término que la ciencia es un derecho humano. Esto es cuando se habla de el derecho a la salud, no es el derecho a la salud. El derecho a la salud no es el derecho humano, sino es la protección de la salud de una persona. Gracias. Suplico Con concluir, por esto favor. terminaría, y pues muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Muy buena, gracias, doctora. Nos puede enviar su documento a la dirección electrónica antes referida. Me permito Sí, dar la gracias. bienvenida al doctor José Antonio Sánchez Barroso, director del programa de doctorado en Derecho de la Universidad Panamericana. Tiene usted el uso de la voz hasta por 5 minutos. Gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco al CONACYT, a la NUYES, la oportunidad de participar en estos foros regionales, en esta mesa de trabajo. Preparé mi intervención muy corta por escrito, que me va a permitir dar lectura a propósito de la ley. La libertad, sin lugar a dudas, constituye la mayor conquista política, social y jurídica obtenida por el ser humano en los últimos 200 años. El reconocimiento de su capacidad para asumir y afrontar su propio proyecto vital hoy en día son incuestionables, de tal manera que su emancipación del poder público en aspectos relacionados con su manera de pensar, de actuar, de expresarse, forman la base sobre la que se erigen el pluralismo y la democracia contemporánea. En el marco del avance científico y tecnológico de nuestros días, esa libertad, además de mover hondas reflexiones de tipo ético, lleva a cuestionar cuál y cómo ha de ser la relación entre el Estado y la persona que genera y difunde el conocimiento. En otras palabras, la vocación del científico que postularía Max Weber a principios del siglo XX, que lo llevó a distinguir entre aquel que vive de la ciencia del que vive para la ciencia, en la actualidad debe plantearse como la vocación del Estado en el conocimiento, la innovación y el desarrollo, y así distinguir entre el Estado que vive a costa de la ciencia del Estado que vive a favor de la ciencia. En este sentido, el anteproyecto de iniciativa de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación pretende responder a esa vocación y estar a la altura de lo que la ciencia actualmente aporta al ser humano. Y esto lo hace de dos maneras muy concretas. Por un lado, a través del reconocimiento del derecho humano a la ciencia, y por otro, mediante la integración de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Por tal motivo, la libertad de pensamiento, la libertad de investigación, la libertad de expresión y la libertad de cátedra han de ser las premisas éticas, pero también jurídicas, sobre las que ese derecho humano efectivamente será promovido, respetado, protegido y garantizado. Pues un auténtico desarrollo de los distintos tipos de conocimiento que impacte positivamente en la realidad social de nuestro país ha de guiarse por criterios que, lejos de ser puramente políticos, sean propios del quehacer científico, tales como el rigor epistemológico y metodológico, la igualdad, la pluralidad, el diálogo, la solidaridad y el beneficio social y la precaución. Dicho lo anterior, estimo oportuno destacar 3 aspectos del referido anteproyecto de iniciativa que ubicarán a la ley en un estado de vanguardia legislativa en la materia. En primer lugar, se reconoce expresamente como nunca antes el derecho humano a la ciencia, estableciendo que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y tecnológico de la humanidad, así como gozar de sus beneficios públicos. En segundo lugar, establece de manera clara y precisa los principios conforme a los cuales ha de ejercerse ese derecho humano. Rigor epistemológico, igualdad, no discriminación,
inclusión, pluralidad y equidad, epistémicas, diálogo de saberes, producción horizontal de conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad, beneficio social y precaución. Y en tercer lugar, el respeto irrestricto a la libertad de investigación, libertad de asociación y de reunión, libertad de cátedra y, sobre todo, para que lo anterior sea posible, autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior en los términos de la normativa aplicable. Confío que este nuevo marco normativo permitirá incrementar la capacidad tecnológica, científica y de innovación, fortalezca la formación de investigadores y tecnólogos para resolver los problemas nacionales más acuciantes, contribuya al desarrollo del país mejorando las condiciones de vida de la población y fomente un diálogo fructífero entre los distintos tipos de saberes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aprecio mucho su participación. A continuación, tengo el gusto de presentar a la doctora Marisa Pérez González de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, quien tendrá el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Esperen. Doctora, ¿sí es tan amable de activar su micrófono? Doctora Marisa Pérez González, ¿puede por favor activar su micrófono? Ya la tengo. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Y aquí traigo también folders. Bueno, aquí todos los folders. Sí. Sí, pues sí. ¿Qué tal si me pueden pedir otra cosa? Bueno, parece que tuvo algún problema tecnológico la doctora Marisa Pérez González. Le doy la bienvenida, trataremos de conectarla cuando tenga oportunidad. Le doy la bienvenida, por favor, al doctor Napoleón Conde Gagiola, profesor investigador de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, doctor. Tiene usted 5 minutos. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Escuchamos perfectamente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hablaré un poco del derecho humano a la ciencia y de la libertad de investigación. Ambas temáticas forman parte del anteproyecto de iniciativa de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en especial el título primero, el capítulo 1 y 2 y los artículos del 1 al artículo 8. No trataremos el ordenamiento jurídico de la Ley General, dado lo breve de mi intervención, sino resaltaremos algunos rasgos básicos de la misma. En primer lugar, el tópico del derecho humano a la ciencia. Para ello tratamos de definir qué se entiende por derechos humanos. Esto implica formularnos algunas preguntas. ¿En qué criterios de carácter ontológico, ético, económico, político y epistémico se basan tales atributos? ¿Qué podemos conocer y esperar de las prerrogativas y facultades, no solo de la ciencia, sino de otros saberes nociológicos, comunitarios y cognitivos? ¿Hasta qué punto es responsabilidad del Estado contribuir con los derechos de las personas a conocer y a beneficiarse del progreso de la ciencia? ¿Cuáles son las características de la libertad de investigación? Es realmente un desafío responder, aunque sea de manera provisional, estas interrogantes. Entraremos rápidamente en materia. El derecho humano a la ciencia históricamente ha sido formulado por las instituciones mundiales vinculados con la cultura, la educación, la innovación, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los pactos de la Declaración Universal de la ONU en 1966. Las autoridades se dieron cuenta de que no había beneficios hacia los marginados
sino una política discriminatoria, no igualitaria ni democrática. Es interesante que el proyecto de ley comprenda la necesidad de implementar una política de los derechos subjetivos sobre la producción de conocimiento. Así las cosas, ¿cómo se configura el derecho de los individuos a tener acceso a la ciencia y a sus productos? ¿Hasta qué punto las epistemologías del norte nos han colonizado e impedido generar una epistemología del sur? Se necesitan estrategias para alcanzar los propósitos del conocimiento sostenible en el campo de una ciencia abierta, analógica, inclusiva y plural. En ese camino, el anteproyecto de ley indica un avance significativo en el contexto de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. También la inclusión de las humanidades permitirá mayor apertura para visualizar un trabajo participativo e igualitario. A continuación comentaré brevemente mis puntos de vista sobre la libertad de investigación. Ello implica el concepto de independencia económica y comunitaria, así como la presencia del pluralismo social y jurídico planteado de manera breve pero sustantiva por el anteproyecto de ley. Libertad de investigación significa autodeterminación de los límites entre el sometimiento y la autonomía, alejándonos del esclavismo ideológico y el imperialismo epistémico, para indagar cuestiones de frontera y evitar los pseudo problemas propios de una ciencia y una tecnología cerrada y de la ausencia de la dimensión autónoma. Por otro lado, indica la adopción de principios plasmados en la solidaridad, la reciprocidad y el bien común, la libertad de cátedra, la asociación, libertad dialógica y otros más son un símbolo y una realidad para vivir en una sociedad decente y amable. La idea del artículo 6 del anteproyecto de ley, visualizada en el hecho de que el Estado garantiza tales propósitos, constituye un avance relativo sobre las políticas públicas de investigación en el país. En ese sentido existirá colaboración entre el discurso formal y el contenido real tan frecuente en las instituciones científicas de la forma estatal, fomentando la investigación de los humanistas, de los tecnólogos, de los científicos y de los innovadores. Por eso el apartado sobre la investigación deberá ubicarse en el marco del consenso, la formación del juicio y el gusto, con base en la reconstitución de un conocimiento general, universal, analógico y específico. En ese contexto, el anteproyecto de ley impulsará no solo el derecho de la ciencia y la libertad de investigación tan necesarios frente a la tragedia, la enfermedad y la muerte en los tiempos inciertos del COVID-19. El anteproyecto de ley contiene aspectos discutibles, pero también apartados sobre temáticas y horizontes humanistas. Esa es la tarea de la comunidad científica mexicana en momentos de penuria. En síntesis, me parece sumamente pertinente la caracterización de las políticas científicas abordada jurídicamente en esta ley. Muchas gracias, eso sería lo que tenía que decir. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho su participación. A continuación, le cedo el uso de la palabra a la doctora Lucía Capra del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sea usted bienvenida. Cuenta usted con 5 minutos. Gracias. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad. En mi breve intervención le voy a comentar algo acerca del capítulo 2 de Derechos Humanos a la Ciencia y Libertad de Investigación. Existe el consenso general de que es necesario impulsar a la ciencia para el desarrollo y el bienestar social, así como defender el derecho de toda la población a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica. Sin embargo, eso no implica que solo se haga ciencia aplicada. La investigación básica, además de generar conocimiento, genera las bases para el desarrollo de herramientas que pueden tener numerosas aplicaciones a la solución de problemas de diferentes naturalezas, mucho de ello de índole social o de salud, y que inclusive aún no son parte del conocimiento actual, pero que podrán presentarse en un futuro cercano. La ciencia, la tecnología, la disponibilidad de recursos humanos calificados hacen la diferencia en el grado de desarrollo de los distintos sistemas de un país.
estar en una posición avanzada en esos temas, poder participar en la cooperación internacional en forma no subordinada, aumentar e innovar la capacidad productiva, la disponibilidad y difusión de los servicios determina la posibilidad de que los sistemas nacionales sean protagonistas y competitivos en los procesos de crecimiento económico, cultural y social. Por lo anterior, me permito puntualizar algunos aspectos de la ley, en particular en el artículo 8. Si bien es deseable contar con una política de Estado para ciencia y tecnología, un énfasis extremo en el apoyo a proyectos de beneficio social en el corto y largo plazo pone en riesgo áreas de ciencia básica o de creación intelectual que no hayan sido contemplados por el Consejo de Estado como prioritarios. Cabe recordar que muchos de los proyectos de investigación en ciencia básica tienen el potencial de generar resultados efectivos y concretos a largo plazo. La contraposición entre ciencia aplicada y ciencia básica no existe, ya que ambos aspectos son esenciales y es imposible la existencia de una sin la otra. Segundo, apoyar sin restricciones de otra índole que no sean académica la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Todas las áreas del conocimiento son igualmente válidas y deben ser apoyadas. La generación del conocimiento, su uso y aplicación son elementos estratégicos para lograr el desarrollo y bienestar de la sociedad, por lo cual es importante asegurar el apoyo y desarrollo de la investigación básica y de frontera, así como fomentar y de manera explícita ponerlo en la ley, la generación de propuestas de solución a problemas relacionados con la pobreza, la inequidad, la inseguridad, la sustentabilidad del medio ambiente y con particular énfasis en los fenómenos naturales o implicaciones socioeconómicas. No he encontrado en la ley ninguna mención hacia ese punto. Además, asegurar la libertad de cátedra a través de la defensa de los espacios colegiados autónomos y sobre todo la participación de la comunidad científica para garantizar la libertad de investigación y de su financiamiento. Y por otro lado, garantizar e indicar explícitamente, ya lo mencionaron anteriormente, cuáles serían los mecanismos para el acceso abierto a la información que derive de la investigación e innovación, conforme claramente a la normativa aplicable en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Y finalmente, en el artículo 6, no solo permitir, sino fomentar y apoyar las actividades para la difusión de los avances del conocimiento en ámbitos nacionales e internacionales. Esto incluye adoptar medidas para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y proponer recomendaciones para el fomento y desarrollo de cooperación internacional en cuestiones científicas, lo que es fundamental para el avance. Y finalmente, garantizar la formación de recursos humanos que requiere el país en las diferentes disciplinas antes mencionadas, científica, humanística y tecnológica, para asegurar, mantener y mejorar la calidad de la educación superior, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Capra. A continuación, cedo la palabra al doctor José Alberto Ros Hernández, profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Panamericana. Tiene usted una participación de hasta 5 minutos. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias, doctor Jesús López Macedo. Quisiera agradecer a la NUYES y al CONACYT la invitación a participar en este foro y también la presencia de todos mis colegas el día de hoy para dialogar sobre este tema, ¿no? En primer lugar, quisiera destacar de este anteproyecto la inclusión del enfoque basado en los derechos humanos y en particular en el derecho a la ciencia o el derecho a beneficiarse del progreso científico y el desarrollo tecnológico en el documento. Pues si bien se trata de un derecho que a veces no es tan citado o referido como otros que podrían parecer más apremiantes, no podemos perder de vista que el derecho a la ciencia es un derecho habilitador, ¿no? Es un derecho que nos permite acceder a otros derechos como el derecho a la salud. Eso en nuestra época es bastante claro, ¿no? El desarrollo de las vacunas en medio de esta pandemia se ha vuelto un tema prioritario. Y al cual se están generando las condiciones para que más gente se pueda vacunar independientemente de quién desarrolle la patente o la vacuna correspondiente, ¿no? Y así como ese desarrollo científico del que nos podremos beneficiar muchas personas, también sucede con otro tipo de desarrollos, ¿no?
no solamente en ciencia básica o en las ciencias naturales, ¿no? El mismo desarrollo de las humanidades y las ciencias sociales a través del tiempo, junto con las luchas históricas sociales, han logrado cambios muy importantes en la sociedad que hoy podemos ver reflejado en una mayor sensibilidad para promover la equidad de género, la inclusión de todas las personas, el respeto a las culturas originarias, en fin, ¿no? Es difícil pensar en esos progresos o en esos beneficios o en la promoción de esos derechos sin el desarrollo de las humanidades y las ciencias sociales que lo acompañaron, ¿no? Esto, digamos, es un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia, digamos, desde la cultura antigua o desde la Grecia antigua podemos encontrar estas reflexiones acerca de qué lugar ocupa la ciencia o el conocimiento en la vida de una persona, y la profundización en este tema ha llegado hasta convertirlo en un derecho humano, ¿no? El derecho humano a la ciencia y el derecho humano a beneficiarnos de los desarrollos científicos y tecnológicos, ¿no? Eso está recogido en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. A nivel interamericano hay muchos acuerdos que recogen ese derecho, y más recientemente en la Cumbre Interamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Guatemala en 2018 se puso especial énfasis en ese tema, ¿no? Y lo vemos reflejado en nuestra Constitución en el artículo 3. Y como decía al principio, me parece muy importante, pues se trata de un derecho habilitador de otros derechos, ¿no? Este anteproyecto tiene algunos aspectos que me parecen muy destacables, y creo que abren áreas de oportunidad que no deberíamos dejar pasar en estos momentos, ¿no? La propuesta insiste de entrada, por ejemplo, en que busca regular las obligaciones del Estado para garantizar el ejercicio efectivo con base en el rigor y la pluralidad epistemológica, ¿no? Creo que todos podemos coincidir en la importancia que tiene esto, ¿no? Porque aquí se desprende la importancia de la libertad de cátedra, de la independencia en la investigación, y en ese punto quisiera insistir que justo algo que me llamaba la atención del documento era que si bien estamos con este énfasis o tenemos este enfoque en el derecho humano a la ciencia, que es un derecho universal, creo que se podría enfatizar mucho más ese aspecto de universalidad, tanto del derecho de la ciencia como de la naturaleza de la ciencia en sí misma, ¿no? Yo celebro que se ponga énfasis en el anteproyecto de ley en la importancia que tiene la soberanía nacional en este tema, la referencia a la soberanía aparece varias veces, en el 8º, en el 9º, en el 26, en el 40, en el 111, y la referencia al conocimiento universal solo aparece en 2 artículos, ¿no? En el 8º y en el 121. Y creo que esas cosas pueden ir de la mano, porque sin duda hay que, digamos, cuidar que el desarrollo científico tenga un impacto en el país, pero también no podemos olvidar ese otro aspecto, ¿no? Que tiene de colaboración con la comunidad científica internacional. Y creo que ahí México puede aportar muchísimo. Creo que hay avances importantes en promover la equidad de género, que se ha visto reflejada en distintas normativas que regulan las prácticas científicas en el país, en la preocupación por incluir la sabiduría de los pueblos originarios. Y una cosa que creo que ha aportado México a distintos sistemas de evaluación científica en el mundo es el respeto a la heterogeneidad de los saberes, ¿no? En una época en la que hay fuertes tendencias homogeneizantes en los sistemas de evaluación para reducir las diferencias entre los campos de investigación, entre sus sistemas de producción, en sus sistemas de evaluación. Sí, me parece muy importante rescatar esta aportación que hace el sistema de evaluación mexicano, que es el respeto a la autonomía de las disciplinas científicas frente a estas tendencias homogeneizantes de los saberes, ¿no? Tanto en sus métodos de exposición como en el de divulgación de sus resultados, ¿no? Entonces, creo que hay una tensión interesante entre la procuración de la soberanía y la promoción del conocimiento universal, así como la inclusión de la iniciativa privada y de una armonía entre el trabajo que se hace en las universidades públicas y privadas para el desarrollo científico en México, ¿no? Y bueno, yo haré llegar un documento donde detallo más estos temas. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor. Enseguida doy la más cordial bienvenida al doctor Rainer Enrique Hamel, profesor investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.
Bienvenido, doctor. Tiene usted 5 minutos. Adelante. Pues buenos días, todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a dedicarme fundamentalmente al tema de la libertad y no tratar el tema de los derechos, porque es imposible en 5 minutos dedicarse a 2 temas. Y voy a ubicar el tema de la libertad haciendo uso de mi libertad de cátedra en la forma y estructuración como yo lo veo, sin referirme necesariamente a artículos y párrafos en detalle. Hace 7, 8 meses el CONACYT nos invitó a algunos académicos a entregar un documento por escrito, lo que hicimos varios de nosotros, y pues hemos visto que algunas cosas aparecen en la propuesta actual y otras no, de modo que ahora vamos a dar el cuadro general. Yo creo que es importante ver que el interés por la ley de ciencia, al igual que la ley de educación superior, tiene que ver mucho con que esta propuesta de ley se ubica en una lucha por el poder político en el campo de la ciencia y educación superior en el país actualmente, de un modo muy parecido como lo es la ley de energía eléctrica, que inmediatamente causa reacciones y donde hay un interés manifiesto por parte del gobierno de cambiar las relaciones y hacer una transición hacia un modelo distinto o parcialmente distinto de las ciencias. Yo creo que es muy claro que el gobierno, como representación del Estado, tiene el derecho y también la obligación de fijar y reorientar el rumbo del país en materia de ciencia y tecnología, ¿no? Basado en el mandato político que obtuvo en el 2018. Eso es su derecho, su obligación, y eso se ve muy claramente en los nuevos programas de ciencia de frontera y de grandes problemas nacionales que formuló el CONACYT y que ya se están, de hecho, financiando. Lo mismo tuve la oportunidad de participar en algunos momentos de su creación, sobre todo de la evaluación de los proyectos, y creo que ahí se refleja una nueva orientación que quiere superar lo que había antes criticado por muchos, un academicismo orientado principalmente a una productividad académica que nos alejaba, de hecho, de la sociedad. Entonces, la libertad en el campo científico es fundamental, que es una lucha, alguien lo ha dicho desde los griegos, pero sobre todo en tiempos modernos, desde la Edad Media, cuando se crean las primeras universidades europeas, es una lucha permanente por la libertad y por la autonomía. ¿Qué significa esto? Bueno, la libertad de investigación tiene que ver con la libertad general de un país, la libertad de expresión, opinión, publicación. Si no hay una democracia, es muy difícil que se ejerza la libertad de investigación, un problema que China en este momento lo está tratando de atender. Eso significa la libertad de un pensamiento científico libre de tutelas, que en la Edad Media era justamente la tutela de la Iglesia. Pero también tiene mucho que ver esta libertad con las bases materiales y las condiciones materiales de hacer ciencia. Y esto se distribuye en 2 elementos, y es ahí donde justamente interviene el Estado y donde la nueva ley de ciencias tiene mucho que ver. Es, por un lado, la construcción de los salarios de quienes nos dedicamos a la investigación, sobre todo quienes nos dedicamos de tiempo completo, y también el financiamiento mismo de los proyectos de investigación. Hoy en día tenemos en México una situación de una extrema fragmentación salarial. Quienes trabajamos, por ejemplo, en la UAM, como yo, o en la UNAM, tenemos más del 50% de nuestros ingresos mensuales por sistemas de productividad, llámese SNI o los programas internos, que coartan claramente nuestra libertad de investigación. No hay ningún país en Occidente que tenga una fragmentación salarial como la que tiene México, ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, ni España, y tampoco en Latinoamérica, países como Brasil, Argentina o Colombia, ese tipo de fragmentación.
y es algo que habría que superar, porque ahí está justamente lo que se critica del régimen pasado, el Sistema Nacional de Investigadores y la fragmentación salarial a través de esos complementos es la columna vertebral del modelo neoliberal en las ciencias, que está basado en el teorema del capital humano y que justamente quiere condicionar la orientación de la actividad de los investigadores por un sistema de estímulos. Todo el mundo sabe que ese sistema no nace en México. Concluyendo, por favor, doctor. ¿Cómo? ¿Perdón? Le ruego, concluyendo, por favor. Muy bien. La otra parte es justamente el financiamiento de la investigación, y yo creo que ahí se están haciendo caminos muy buenos con las nuevas orientaciones hacia ciencia de la frontera y los grandes problemas nacionales. Sin embargo, no se puede desatender las ciencias básicas, eso es muy claro, y creo, y con esto concluyo, hay que aumentar y no disminuir el financiamiento de las ciencias. No es posible que se quite de la ley de ciencias la meta de que sea el 1% del Producto Interno Bruto el que sigue las ciencias, aunque eso tarde un tiempo todavía. Entonces yo creo que hay que cambiar las bases materiales de las ciencias y hay que defender la autonomía universitaria hoy como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Recibiremos con mucho interés un documento escrito si así lo desea. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Antonio del Río Portilla, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos, doctor del Río. Adelante. Muchas gracias, doctor Jesús López. Muy buenas tardes, colegas. Voy a hablar sobre la libertad y diversidad en la generación de conocimiento, que estoy seguro que estas características aseguran el bienestar social. En particular, la libertad de investigación involucra e impacta aspectos sociales más que meramente individuales. Para fundamentar esta afirmación, quiero llamar la atención sobre el trabajo de Ornella Meadows en Thinking in Systems, donde alerta sobre la resistencia política que pueda haber en un sistema cuando diversos actores intentan impulsar al mismo sistema en diferentes direcciones para satisfacer objetivos diferentes. La resistencia política hacia la aceptación de la diversidad es uno de los problemas a combatir desde la misma generación de conocimiento. Para contrarrestar esta resistencia, lo que propone Meadows es atraer a todos los actores para usar su ímpetu y buscar la satisfacción de todos ellos mediante la definición de objetivos más amplios y más importantes en el largo plazo. De esta manera, cada uno de los actores que pueden impulsar sus propios objetivos, pero en forma conjunta con los otros actores. Desde mi particular punto de vista, esta es una clara visión sistémica de la compleja problemática que hoy sufrimos en nuestro país y en particular en el sector científico. Si bien el discurso oficial de hoy es de inclusión, en la práctica debe enfatizarse y manifestarse de igual manera. En particular, es importante promover la consideración de actores diferentes en los objetivos de largo plazo para implantar políticas que desde el corto plazo estén alineadas con un futuro donde el bienestar social impere. En lugar de definir trayectorias rígidas que generan descontento en algunos sectores y limitan las opciones de generación de conocimiento y de solución de los problemas de hoy. Adicionalmente, Meadows enfatiza que los sistemas e instituciones de generación de conocimiento deben ser evaluados con base en su desempeño y, de ser posible, por agentes externos. En este sentido, el sector científico también debe estar sujeto a las evaluaciones externas y a considerar para ello la diversidad de opiniones en su propio seno. Otro aspecto importante es que la mayoría de las sociedades actuales, los científicos y las científicas se han agrupado en organizaciones que conforman núcleos asesores para los gobiernos y que, basados precisamente en la diversidad de opiniones y de información verificada, orientan las decisiones hacia soluciones científico-técnicas que, por supuesto, pueden ser priorizadas por la política del gobierno en turno. Dadas estas acciones, los gobiernos financian las actividades de estas organizaciones científicas para mantenerlas activas y prestas a colaborar. Este financiamiento debe ser otorgado, aunque en ocasiones las academias alerten sobre las
posible implementación de políticas que no concuerdan con la visión gubernamental en turno. Desde una visión sistémica, también podemos recordar el trabajo de Elinor Ostrom en Understanding Institutional Diversity, donde menciona la importancia de contar con sistemas de gobernanza policéntricos para fomentar la capacidad adaptativa de los sistemas sociales. Ella define que los sistemas policéntricos son aquellos donde las personas son capaces de organizarse no solo bajo un esquema de autoridad, sino de múltiples autoridades en diferentes escalas. Cada uno de estos niveles ejerce considerable independencia para hacer y seguir reglas en el dominio. En este sentido, quiero recordarles que uno de los sectores más críticos de toda sociedad es siempre el sector científico, que está entrenado para encontrar aspectos no contundentes en la afirmación de otras personas, y con ello propone formas que sean incluyentes o más precisas o más generales en el entendimiento de los fenómenos naturales y sociales. Desde mi punto de vista, toda modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología debe considerar los puntos señalados arriba. Al proponer a un CONACYT sea un único actor que define la política en este sector y que tiene las facultades para inhibir actividades en algunos de los tópicos, es totalmente anticientífico. Además, me parece que al dejar a una sola persona tomar las decisiones de una variedad muy amplia de temas en humanidades, es imposible hacerlo bien. Para mí es también claro que se debe incluir a otras organizaciones desde las raíces de la sociedad, pero eliminar las que pudieran presentar una oposición con base en conocimiento y experiencia me parece una actitud no promotora de la participación de la comunidad científica en la toma de decisiones. Me preocupa principalmente que la Junta de Gobierno del CONACYT no promueva realmente la integración de sectores diferentes. Así, para concluir y terminar en tiempo, les comento que desde mi perspectiva y viendo el sistema complejo que tenemos hoy en día, nuestra sociedad requiere un sector científico con libertad de investigación para explorar ampliamente las posibilidades de soluciones a los problemas que nos aquejan y con ello construir la adaptabilidad requerida por una sociedad para transitar hacia el bienestar social. Enviaré un escrito. Muchas gracias y creo que es en tiempo. Muchas gracias, doctor Del Río. Apreciamos mucho su participación. Mientras el doctor Macera, que es el próximo expositor, activa su micrófono, quiero recordarles a los miembros de esta mesa que una vez agotadas las participaciones registradas, podrán participar quienes se registren y proporcionen su nombre completo, institución de adscripción y su deseo de participar en esta mesa al correo electrónico sergio.martinez@anuye.mx. Del mismo modo, en esa dirección se estarán recibiendo sus contribuciones por escrito hasta el viernes 19 de marzo a las 17 horas. Dicho esto, doy el uso de la palabra al doctor Omar Macera Cerruti, coordinador académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Macera, tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de participar y poder dar la opinión sobre este importante cuestión del anteproyecto de ley. A mí me parece que efectivamente el proyecto de ley y en particular el capítulo 2, que nos habla del ejercicio del derecho humano de la ciencia, constituyen un avance muy importante en nuestro país, estarlo discutiendo, viendo, tener esta oportunidad también de oír a otros colegas y pues recopilar todas estas opiniones para redactar un proyecto ya formal. Me parece un ejercicio de pluralidad de democracia muy importante, ¿no? En particular, celebro los principios básicos en los que se fundamenta este capítulo 2, tales como la libertad de investigación, la libertad de cátedra y de expresión, la autonomía de las universidades e instituciones públicas. También me parece importante que en la redacción se haya establecido, ¿no?, el compromiso del Estado
de fomentar las actividades científicas en sus diferentes modalidades, con el objetivo último de que estas actividades redunden en el bienestar social y contribuyan al cuidado y restauración del medio ambiente. Esto no era efectivamente el centro realmente anteriormente, donde la actividad científica estaba mucho más orientada a una mejora muchas veces de parámetros económicos y no directamente metidos como objetivo final en la cuestión del bienestar social y el cuidado del ambiente. Yo me referiría específicamente, así con un comentario muy puntual, sobre al segundo párrafo del artículo 5, en el que mencionan que el derecho humano a la ciencia se ejercerá conforme a los principios de rigor epistemológico, igualdad y no discriminación, inclusión, pluralidad y equidad epistémicas, diálogo de saberes, producción horizontal del conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad, beneficio social y precaución. A mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con este párrafo, me parece clave, y lo que quería aquí comentar, bueno, es que creo que hacer realidad, ¿no? Este párrafo nos abre una gran oportunidad para revisar lo que ha sido la praxis científica dominante, en la cual pues hemos estado encerrados muchas veces en criterios estrechos, ¿no? Por ejemplo, los que estamos en las ciencias naturales, el número de publicaciones en revistas internacionales, incluso en una concepción positivista de la ciencia, ¿no? En donde parece que el conocimiento científico, definido también de manera muy estrecha, es el único válido, ¿no? Y en donde la innovación tecnológica, la innovación en general se ha orientado a desarrollar productos como patentes y otros para las empresas sin realmente tener como objetivo central el beneficio social, sino básicamente la obtención de una ganancia, tanto para el individuo como pues exactamente para una empresa. De hecho, parte también de esta práctica ha sido el poner ante todo el trabajo individual como el símbolo, ¿no? de lo que es, al final de cuentas, las retribuciones se basan justamente en este trabajo, ¿no? En el individuo y la competencia versus justamente la colaboración y la solidaridad. Creo que por el contrario, la situación mundial y la de nuestro país nos obliga a repensar el contrato social de la ciencia, que implica, entre otras cosas, como se menciona en el párrafo de arriba, una pluralidad epistemológica, la producción horizontal del conocimiento, el trabajo colaborativo, la solidaridad, el beneficio social y la cuestión de precaución, por ejemplo, del principio de precaución ante problemas tan graves como ahora vivimos con la pandemia, pero también el cambio climático y otros. Asimismo, pienso que es clave romper entonces con el modelo también de ciencia básica versus ciencia aplicada. En la práctica realmente no existe esta distinción como se ha documentado ampliamente cada vez más, ¿no? en toda la literatura. Lo que se necesita desde mi perspectiva es desarrollar comunidades de conocimiento plurales e interdisciplinarias, donde los diferentes aspectos de la práctica científica, desde el desarrollo de nuevo conocimiento, su aplicación, hasta el desarrollo de innovaciones que tengan o den por finalidad un beneficio social y ambiental, con énfasis en las poblaciones más vulnerables, y que de estas actividades se articulen de manera armónica. Para que se haga realidad, pienso que también justamente estas comunidades, esta nueva concepción, esta nueva forma de práctica científica, es muy importante que todos estos principios se acompañen de mecanismos de financiamiento, de incentivos y de evaluación del trabajo científico apropiados. Favor de ir concluyendo, por favor. ¿Perdón? Favor de ir concluyendo. Ya concluí, gracias. Excelente, muchas gracias. A continuación, segundo, por favor. A continuación, cedo la palabra a la doctora Cristina Puga, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Cuenta usted hasta por 5 minutos. Adelante, por favor.
Gracias, doctor López Macedo. Me pidió que me identificara de mi institución. Yo estoy en el Centro Peninsular de Ciencias Sociales y Humanidades en Mérida, de la UNAM, y también estoy participando con Prociencia, que es una de las razones por las que solicité participar en esta mesa y agradezco la invitación. Bienvenida. Voy muy rápido. Hablar del derecho a la ciencia es muy amplio, se presta a muchas reflexiones y no me voy a referir, porque ya lo hicieron quienes me precedieron, en la importancia del conocimiento para la mejora de la vida social. Me refiero muy brevemente al derecho de la sociedad a recibir información oportuna, suficiente y verídica sobre los avances científicos de todo tipo, lo cual implica desde la educación primaria hasta esquemas de difusión científica que lleguen a muchos rincones de la sociedad. Y aquí yo creo que algo que tendríamos que pedirle a este anteproyecto es una mayor vinculación con la ley de educación en todos sus sentidos. Derecho a la ciencia también significa, como ya lo han dicho quienes me han precedido, libertad de investigación. El derecho a la ciencia significa que quien hace ciencia tiene derecho a hacerla sin constreñimientos, sin restricciones ideológicas, con libertad teórica y con libertad en los procedimientos, siempre y cuando los procedimientos no perjudiquen a terceros. Esto está de alguna manera implícito en los primeros planteamientos del anteproyecto. Sin embargo, a lo largo del anteproyecto hay toda una serie de constreñimientos a la ciencia, en la medida en que se dice que habrá una política de Estado, un Consejo de Estado que determinará la política de Estado y un financiamiento a aquellos proyectos que se ajusten a la política de Estado. Creo que habría que, de alguna manera, revisar que artículos posteriores a los primeros artículos sobre la libertad de la ciencia no limiten a la propia ley. Pero más aún, yo quisiera referirme a un requerimiento que en Prociencia hemos discutido mucho y que está tanto en el proyecto de ley que fue entregado a CONACYT ya desde hace varios meses, como en el proyecto conjunto con la red NACECYT que acaba de ser incorporado al Senado de la República. Es el requerimiento de que los propios científicos y con ellos otros sectores de la sociedad colaboren en el diseño y en el seguimiento de la política científica del país. Es decir, que no se convoque a un trabajo impuesto desde el poder, sino propuesto colectivamente por aquellas comunidades que conocen problemas, limitaciones, oportunidades y que pueden señalar acertadamente las prioridades en la investigación. Los proyectos a los que me refiero plantean la puesta en marcha de espacios de discusión amplios y participativos, tanto en el nivel nacional y federal como en el estatal y municipal, lo cual no está en el presente anteproyecto de ley. Me refiero a espacios institucionales que tengan capacidad de propuesta, de decisión, de normatividad, que integren a los gobiernos nacional, pero también a los gobiernos locales e incluso a los gobiernos municipales, de acuerdo con el lugar en donde se está proponiendo el espacio, a las agencias científicas de cada lugar, a las universidades y los centros de investigación, a las academias científicas y humanísticas, a los representantes de los investigadores,
no a los investigadores designados por el CONACYT, sino a los representantes electos de los investigadores, por lo menos de aquellos que estén en el Sistema Nacional de Investigadores, a las empresas que ocupan tecnología o, en su caso, a las asociaciones empresariales que puedan llevar el punto de vista de sus agremiados y persuadirlos de incorporar los avances científicos y tecnológicos mexicanos en su producción. Durante mucho tiempo hemos pedido que haya una mayor utilización de la tecnología producida en México y no una utilización de la tecnología y la ciencia producida en otros países. En este sentido, se necesita de una participación amplia. Estamos en el despuntar de una nueva era científica en el mundo y requerimos de un esfuerzo combinado de muchos sectores de la sociedad para imaginar el futuro y trabajar en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Puga. A continuación, cederé la palabra a la doctora Milay Burgos Matamoros, coordinadora, discúlpenme, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenida, doctora, tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias a todos y todas por poder compartir este espacio y poder reflexionar juntos y juntas todos los elementos respecto al anteproyecto de ley. Y a la NUYES por propiciarlo. Muchas gracias. Bueno, respecto al anteproyecto, yo quiero comentar algunas cosas, incluso algunas que me han sido interesantes justo a partir también de las reflexiones que ya se han vertido acá. Y yo primero señalar que toda legislación siempre es mejorable. De hecho, soy de formación jurídica y que una vez que se discute y aprueba tampoco va a ser un dogma inamovible, puede ser también modificada, pero que justo estamos hoy aquí para también propiciar este proceso de construcción antes de que sea aprobado. La legislación es un documento y el anteproyecto en sí lleno de conceptos que tienen cuestiones formales y sustanciales y que no son neutrales. Ese es un primer punto que quiero destacar, no son neutrales. Implican también una disputa sustancial, que no es nominal, de bases epistémicas, metodológicas e ideológicas. Y digo ideológicas y lo remarco porque evidentemente si hay una disputa hoy justamente con respecto a este anteproyecto es que cambia todos los contenidos esenciales y principios fundamentales respecto a la ley vigente. A una ley vigente que enfoca sobre todo el quehacer científico, sí, con perspectiva social, con ciertos términos que implican determinados requerimientos del Estado, de la sociedad, pero que enfatiza mucho lo privado, y en este caso la nueva propuesta, que ahí es donde está la disputa, que es sustancial, tiene otro contenido, otra serie de principios y un enfoque conceptual jurídico muy importante que evidentemente va por caminos muy diferentes a los que tiene la ley vigente actual. En este sentido, no podemos pensar que el derecho es neutral. El derecho no es neutral, nunca lo ha sido. De hecho, es una de las grandes falacias de la construcción de lo jurídico impuesto desde hace 2 siglos por el positivismo jurídico. Por tanto, si bien la intención de la ley que hoy está vigente tiene determinados intereses, por ejemplo, por fomentar el financiamiento privado, que no es que estemos, o ayudar al sector privado al financiamiento de la ciencia, no es que estemos en contra de que el sector privado esté, pero sinceramente los fines tienen que ser completamente sociales. Justamente hoy lo que queremos, y estamos muy de acuerdo y me parece que es muy aplaudible este anteproyecto, es el cambio de estos principios, empezando por el mismo proceso. El proceso en sí es un proceso participativo en el que estamos participando todos hoy, lo cual cambia, por supuesto, toda una lógica de creación de lo jurídico, que no sea solamente mediante los procesos de consulta, que no sea solamente mediante procesos de representación. Por otro lado, me parece muy importante y quería referirme con el tema de los principios que se vierten. Estos principios se están estableciendo para lograr un equilibrio lo mayor posible entre no solo el quehacer científico, tecnológico de innovación, sino impuestos en un contexto y una realidad social en la cual estamos, que no podemos negar y que es un sistema capitalista global, mundial,
donde su esencia es acumulativa, exclusiva, excluyente y de fomento de la desigualdad. Por tanto, establecer principios como no solo igualdad y no discriminación, inclusión, pluralidad y equidad epistémica, pero sobre todo diálogo de saberes, es un principio importantísimo, donde no estamos hablando entonces de saberes tecnocráticos única y exclusivamente, sino también de estos saberes que también pueden tener las comunidades, los saberes populares, donde tenemos, los científicos tenemos el papel fundamental social de tener ese diálogo constante, científicos sociales, los científicos de las ciencias exactas, el diálogo total que se puede tener con las comunidades y los pueblos sin ubicarnos como un saber superior. También la producción horizontal de conocimiento, el trabajo colaborativo y de solidaridad, el beneficio social como fines para esto. Para mí eso es uno de los aportes fundamentales que cambia todo el sentido conceptual, epistémico, metodológico y, como vuelvo a decir, ideológico de la construcción legal. Y aquí voy a hablar un momentito rápidamente, si me queda tiempo, del derecho humano a la ciencia. A ver, recordemos que el derecho humano a la ciencia se ejerce, y lo dice muy claro la norma, mediante la participación en el proceso del quehacer científico y tecnológico. Y es muy aplaudible, como ya dijo un compañero, un colega, usar todo el marco de los derechos humanos, sus principios, para hacerlo realidad. Recordemos que los derechos son pretensiones o reivindicaciones justificadas de sujetos individuales y colectivos. Esto quiere decir que a las personas se les reconoce la facultad de hacer o no hacer algo. En ese sentido, tenemos la facultad de... Por favor. Sí, ya voy cerrando, de transitar libremente, de elegir ocupación, pero también de participar en el proceso de quehacer científico. Por tanto, me parece una regulación, para ir cerrando, bastante coherente con sus elementos, porque no solo es el derecho humano a la ciencia universal al conocimiento, sino a la participación del proceso de quehacer científico con los elementos de acceso universal, disposición social, calidad técnica, adecuación cultural, que es el respeto a esa pluralidad cultural que hablamos de los saberes anteriormente, y seguridad humana, que implica la satisfacción de las necesidades de los en materia económica, social, cultural y ambiental. Quería aportar eso específicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Burgos. A continuación, doy la más cordial bienvenida al doctor William Lee Alardín, coordinador de investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, colegas. Celebro que a través de, y gracias a la NUYES, estemos reunidos para discutir este tema entre comunidad y autoridades responsables del sistema de ciencia, porque es un diálogo que no ha sido convocado y que no se ha dado hasta ahora. Coincidimos todos en que es momento de replantear y diseñar el marco jurídico, operativo y administrativo del sector juntos. Es papel de la cabeza del sector coordinar a este sector y articularlo, más no realizar las tareas propias al conjunto de los actores del mismo. Son dos cosas diferentes. Cada una tiene su ámbito de acción igualmente importante y crítico. Me parece además muy relevante que sea justamente a través de ANUYES, pues una ley general de ciencia debe necesariamente estar articulada con la recientemente aprobada Ley General de Educación Superior. Les comparto mi reflexión en 3 secciones. 1. ¿Por qué es importante la libertad de investigación? Básicamente porque no sabemos de dónde va a salir la próxima solución a problemas que nos aquejan. Biotecnología, aeronáutica, observación espacial, virología, suelo, cambio climático, matemáticas, astronomía, cómputo, óptica, geología, ingeniería, migración, economía, gobierno, derechos humanos, educación, patrimonio artístico, arqueología. La lista es muy larga e interconectada de maneras imposibles de prever. ¿Por qué limitar las áreas prioritarias? Imposible que sean definidas en un grupo reducido, en este caso el propuesto Consejo de Estado, y además operativamente en un plazo corto, sin discusión, en un contexto coyuntural amarrado por condiciones de frontera sobre las cuales tenemos poco control y menos visión de largo plazo. 2. Quisiera comentar 3 preguntas sobre conceptos erróneos y falsos dilemas que me parece que están en la discusión. Primero, ¿qué entendemos por ciencia? Yo quiero pensar que es un mecanismo para entender y descubrir el mundo, generar conocimiento, que se renueva y se corrige constantemente al compararse con la realidad y que nos permite un mayor bienestar si es usado correctamente. La ciencia no es buena ni mala, ni neoliberal, ni revolucionaria, ni de unos ni de otros. Estos epítetos no son aplicables al conocimiento y en general me parece que las etiquetas no son muy útiles en el mejor de los casos y son contraproducentes en la mayoría de ellos. Tampoco, ya lo mencionaron varios de ustedes, hay por un lado ciencia básica y por otro lado ciencia aplicada. Hay ciencia y luego hay aplicaciones de este conocimiento. Y es cómo lo aplicamos que puede tener calificativos. Tomemos los buenos, vamos a quedarnos con esos.
Por cierto, sí es internacional porque así es la humanidad. Segunda, ¿qué se le debe pedir a la ciencia y qué no? Los plazos de generación de conocimiento y de innovación son largos si los comparamos con casi cualquier otro plazo de orden de gobierno, y eso no puede ni debe cambiar. Entender algo cabalmente lleva tiempo y dedicación, y eso no quiere decir que no vaya a tener una consecuencia benéfica en términos de impacto social. Pero no se le puede pedir a la ciencia, como indicador, que mejore el bienestar social en un plazo de año fiscal. Vale la pena aclarar que no se pretende que la libertad de investigación sea un cheque en blanco y no debe confundirse una cosa con la otra. La comunidad académica es vigilada, supervisada y evaluada de manera continua. En todo caso, deberían extenderse estos elementos a otras áreas del quehacer nacional. Tercera, ir a la luna o resolver la pobreza. Hay una falta de inversión histórica en el sector en nuestro país. Si México no se ha desarrollado como quisiéramos, esto no es porque la investigación no ha contribuido a él, sino porque no ha tenido suficientes recursos y constancia para fortalecerla. Me parece un falso dilema pretender que la pobreza y la lacerante desigualdad que sufre nuestro país son atribuibles a que se haya dilapidado recursos en investigación, educación y fomento a la generación de conocimiento. Es al revés. Seguimos con estos problemas por una falta de compromiso hasta el día de hoy en el apoyo a estas actividades de manera transversal, continua y comprometida, y creo que es hora de cambiar. Como tercer apartado, ¿qué hacemos entonces y qué es realmente importante para que la ciencia contribuya al desarrollo? En primer lugar, formar personal. Debemos fomentar el desarrollo de estudiantes mediante becas nacionales y al extranjero a todos los niveles y en todas las áreas, con el único requisito de la calidad del trabajo, incluyendo en estos programas también al inicio de carrera académica y fortaleciendo el programa de cátedras de incorporación de personal académico, con énfasis especial en los apoyos a las mujeres y a las niñas. Ha sido demostrado ampliamente que uno de los factores más importantes, si no es que el más importante para mejorar el desarrollo colectivo de una sociedad, es en la educación y en el acceso a oportunidades de las niñas y las mujeres. Segundo, desarrollar infraestructura y proyectos de calidad, incluyendo aquellos de gran envergadura, descentralizar el quehacer científico y vincularse con la sociedad. Todos los actores deben y pueden contribuir sin importar de quién será el reconocimiento. Una de mis frases favoritas es que es impresionante lo que se puede lograr sin no importa de quién es el crédito. Creo que vale la pena pensar un poquito en eso. Y tercero, más ampliamente, y esto viene al caso a veces cuando se nos pregunta que cuál es el problema nacional que estamos investigando relativo a alguna disciplina en particular, es el fomento al espíritu crítico en general y a la difusión del conocimiento. La consecuencia de más largo plazo y más importante de la educación en la generación de conocimiento está en la consolidación de un espíritu crítico, colectivo e individual que haga una sociedad más democrática, incluyente, reflexiva y consciente. ¿Qué mensaje le estamos mandando a la juventud en México si no fomentamos su desarrollo integral, intelectual, económico y físico con el conocimiento que tenemos hoy? Sabemos cuáles son los problemas más importantes, tenemos las herramientas para atenderlos, tenemos que hacerlo. Lo que haga esta generación va a ser crédito o débito de las futuras, y eso debemos tenerlo presente hoy y actuar en congruencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho su participación. A continuación, cedo la palabra al doctor Jesús Israel Monroy Muñoz, subdirector general de evaluación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi intervención para esta mesa tiene que ver con la ciencia y la libertad. El derecho humano a la ciencia y la libertad de investigación tiene sus raíces epistemológicas en los diálogos de Platón, específicamente en su plan educativo plasmado en la República. Lo cito no por motivos históricos, sino por una profunda necesidad que tiene el ser humano el día de hoy de reencontrarse con los principios bajo los cuales se desarrolló como humanidad en su conjunto, descubriendo principios universales que conectan lo más profundo del ser humano con el universo. Es el caso del estudio de las matemáticas, el concepto de número, para Platón y los pitagóricos antes que él. Comprender la esencia del número requería el estudio de la aritmética, la astronomía, la geometría, la música, y estudiar cómo los principios de los números se desarrollan en cada una de estas áreas interconectadas. Esta idea de Platón fue la que rescataron Guillermo de Humboldt y Federico Schiller, retomando los conceptos griegos dunamis y anamnesis, que significan poder y reminiscencia, y sobre los cuales construyeron la reforma educativa más exitosa hasta la fecha en Prusia en 1810, conocida por su desarrollo de la educación estética, y que de acuerdo con la investigadora Martín Marco,
ha sido el modelo responsable de tener a Alemania como una potencia en premios Nobel. También tenemos más recientemente el caso de China, donde oficialmente el presidente Xi Jinping revivió este modelo de la educación estética en 2018 en un discurso en la Academia de Bellas Artes de aquel país. Esta reforma exige la investigación de frontera, tal como lo está haciendo la comunidad científica de aquella república, explorando el lado oscuro de la Luna, construyendo trenes de alta velocidad, la iniciativa de la Franja y la Ruta, desarrollando la robótica, la cibernética, entre otros. Precisamente un estudio realizado para el ranking mundial de universidades Times Higher Education, China encabeza la lista de investigación sobre inteligencia artificial, superando por mucho Estados Unidos y Japón. La libertad de investigación, junto con la unidad de investigación y docencia, la promoción de un Estado culto y la unidad y prioridad de la ciencia son para Humboldt los ejes centrales de su reforma y conforman los principios que sustentan la política de un Estado en materia de ciencia y educación, incluido, dicho sea de paso, el término de autonomía universitaria, junto con la estructura de las universidades como las conocemos hoy y que debemos también a este reformador alemán. Con respecto a la unidad de investigación y docencia, la educación estética cumple una función mayéutica para con el desarrollo de los poderes cognitivos o reminiscencias al reproducir en cada estudiante aquellos principios más importantes de la ciencia y el arte. Sobre la libertad de investigación, llama a evitar la carga excesiva de trabajo administrativo que pudiera estorbar el trabajo científico. Sobre la promoción de un Estado culto, una verdadera libertad política que es una condición previa de la calidad de la libertad intelectual y espiritual del ser humano, y de ahí la importancia de crear universidades libres y capaces de trabajo científico crítico y autónomo. Humboldt propuso una estrategia magistral al considerar la incorporación de profesores universitarios como funcionarios de Estado. Y sobre la unidad y prioridad de la ciencia, Humboldt retoma el concepto de ciencia de Platón al concebirla como el estudio de lo uno, por naturaleza intangible, y en cuya unidad se encuentra la ciencia y el desarrollo moral. Los estudios universitarios deben enfocarse en esta unidad de la ciencia con el fin de perfeccionar la formación humana. Por ello, la búsqueda de la verdad es el objetivo de la educación y donde evidentemente es complicado volver a implementar este principio como propone esta reforma, debido en gran parte a la pauta metodológica que se le ha impuesto a la ciencia desde el siglo XIX, junto con décadas de adoctrinamiento sobre que la ciencia busca verdades, pero desacredita la búsqueda de la verdad al calificarla como no científica. Finalmente, estos principios implican muchas otras cosas, como colaboración en proyectos de ciencia y tecnología, aumentar la vinculación con universidades chinas y posteriormente con muchas otras. Esto en el marco de la nueva Ruta de la Seda, invitación que sigue abierta con ya más de 130 naciones suscritas y que sin duda cambiará las relaciones humanas entre países en los próximos 50 años. Es de esta forma como podemos contribuir al derecho a la ciencia y la libertad creativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Monroy. Apreciamos mucho su participación. Aprovecho nuevamente para recordarles que una vez agotadas las intervenciones de las personas que se registraron previamente al evento, podrán participar quienes se registren y proporcionen su nombre completo, institución de adscripción y su deseo de participar en esta mesa al correo sergio.martinez@anubies.mx. Del mismo modo, en esta dirección se estarán recibiendo sus contribuciones por escrito, si así lo desean. Cedo la palabra enseguida a la doctora Patricia Reutemann-Genuth, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida, doctora. Adelante. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimo gusto y muchas gracias por permitirnos participar. A nombre mío y de la doctora Ana Karen Soto Bernabé, hemos formulado una serie de preguntas y algunas precisiones respecto a los incisos marcados en la ley, respecto a la mesa en la que estamos colaborando. Desde allí nos preguntamos, ¿qué concepciones, nociones sobre la ciencia, hacer ciencia son las que priorizamos con este anteproyecto? ¿Cómo contemplar entonces en el quehacer científico al profesorado que no tiene dicho nombramiento en las universidades e instituciones de educación superior, pero que realiza actividades de generación y aplicación del conocimiento que se genera en las universidades públicas estatales?
cómo definir rigor científico, criterios epistemológicos, de tal manera que contemplen la diversidad de enfoques, métodos, acercamientos al quehacer de la ciencia en sus diversos campos del conocimiento. Después de estas preguntas, nosotras hicimos una acotación respecto a incisos específicos. Digamos que la participación está en estas dos partes, y empezamos con el inciso cuarto del artículo 6, que refiere lo siguiente: la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior autónomas por ley en términos de la normativa aplicable. ¿Qué se entiende por normativa aplicable en dado caso, y por qué quedaría referirlo en un inciso, el asunto de la autonomía universitaria? En el artículo 8 dice: toda persona tiene derecho a exigir que el Estado fomente, realice y apoye la investigación humanística, el desarrollo tecnológico y la innovación orientados a incidir o atender asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo nacional, con el propósito de garantizar que los beneficios públicos del progreso científico y tecnológico redunden en el bienestar social y contribuyen al cuidado y restauración del ambiente. Nosotras dijimos que si bien se comprende como persona jurídica a un sujeto colectivo, queda diluido en el escrito de la ley lo referido a lo relacionado a grupos o colectivos que consideramos debe explicitarse en los incisos. Es decir, se menciona la persona, pero la persona diluye en términos, no es muy consistente respecto a la redacción en general. Después, en el artículo 7, creemos que cuando dice que el Estado fomentará actividades de investigación apoyadas con recursos públicos y que se realicen sobre la base de parámetros que permitan asegurar la credibilidad, autenticidad, confianza e integridad de sus resultados, creemos que es ambigua, pues no especifica cómo el Estado fomentará las actividades de investigación, además de los recursos, así como cuáles serán los parámetros que aseguren la credibilidad y la autenticidad. ¿Será una tarea del Estado en sí mismo o de quienes participen en la hechura y difusión de la ciencia, respetando en ese sentido las singularidades, particularidades de cada región? Creemos necesario entonces singularizar desde esta perspectiva, de acuerdo a las características regionales y de las demandas específicas de las universidades estatales, problemas específicos detectados desde la base, etcétera, formas de contratación, inequidades con respecto incluso a los presupuestos federales frente a las estatales, y que quede explicitado en la ley esta singularidad o particularidad, y aunado a las problemáticas transversales en donde la investigación básica y aplicada son esenciales para su atención desde las universidades públicas también. Tenemos problemáticas regionales focalizadas que creemos también importantes poner en escena en el plano nacional. Y consideramos y reiteramos que no solo el Consejo de Estado debe estar habilitado para esto, sino también respetar la autonomía de las universidades, de las comunidades científicas y académicas para definir sus temas prioritarios en atención a demandas locales, como ya he reiterado, o regionales consideradas valiosas para cada campo de conocimiento. Creo que esto más o menos es un resumen muy expedito, pero que quizás podamos después estar ampliando en las valiosísimas aportaciones que se han hecho y que tiene una articulación con respecto a principios de la ley, pero también a especificaciones de los incisos que creemos necesarias en la revisión y en la redacción. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, cederemos la palabra a la maestra Leticia Elizalde Lora, directora general de evaluación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Doctora, ¿es tan amable de activar su micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco la participación y laboro en la Dirección General de Evaluación como responsable del subprograma institucional de evaluación de las personas. Gracias. Buenos días. Iniciaré precisando que la ciencia es la descripción objetiva y racional del universo. Es producto de la capacidad, interés y curiosidad del ser humano. Por consiguiente, toda persona, independientemente de su nacionalidad, género o preferencia, tiene el derecho de participar en el progreso científico para conocer, explicar y predecir los acontecimientos de diversa índole. Como se ha precisado en algunas participaciones que me antecedieron,
En el marco internacional, la ciencia es un derecho humano. Así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Específicamente, la UNESCO, como agencia especializada de las Naciones Unidas dedicada al avance de la ciencia, tiene una especial responsabilidad por abogar en la defensa y la promoción del derecho a la ciencia, así como por buscar que el progreso científico respete, garantice y promueva otros derechos. Por ello, es fundamental que esto sea considerado en la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Por su parte, el valor económico y social del conocimiento es ampliamente reconocido, cultivado y administrado desde hace varias décadas en los países con mayor dinamismo económico. En este orden de ideas, las universidades han pasado de ser depositarias del conocimiento y la cultura a ser formadoras de cuadros profesionales. En México es necesario emprender acciones que conduzcan al fortalecimiento de una de las funciones esenciales de las universidades, entre las cuales se encuentra la investigación. Sin duda, una condición fundamental para ello es la libertad de investigar. Desde una mirada histórica, en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la ONU, se establece el compromiso de respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. Cabe precisar que tal libertad conlleva otras, tales como las del pensamiento, conciencia y expresión. Finalmente, concluyo mi participación precisando que la labor de investigación debe estar regida por la ética y la responsabilidad social. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. A continuación, cederé la palabra, no veo a la doctora Doris Gutiérrez Félix, quien se apuntó en el curso de la sesión. Entonces, cederé el uso de la palabra a la doctora Marisa Pérez González, quien tuvo problemas para usar su audio cuando le correspondía su turno. Si es tan amable de activar su micrófono, por favor. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Sí, una disculpa porque la profesora Marisa Pérez García efectivamente ha tenido muchos problemas con su conexión. Mi nombre es Marta Leticia Gaeta González. Soy doctora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y bueno, estoy en representación de la profesora Marisa. Hablaré brevemente, desde luego, ella estará enviando el escrito más extenso y para que también lo puedan tener por parte de la NUYES. Muchas gracias, doctor Jesús López, por el espacio. Colegas, todo un gusto y muy interesantes las aportaciones, desde luego nos van a contribuir sobremanera. Bueno, empezaré diciendo, como ya lo han referido mis antecesores, colegas que tuvieron la voz, justamente hablando de la libertad y la ciencia, esta libertad epistemológica y libertad de cátedra que se privilegia y que se privilegia ahora en esta nueva iniciativa, este derecho universal de la ciencia que también estamos buscando y que ya se plantea como un reconocimiento en diferentes instrumentos internacionales y que entre ellos, pues desde luego ya se ha referido a nuestra propia Constitución. Aquí tomando esta heterogeneidad en cuanto a la libertad de saberes, esta libertad epistémica y también libertad en cuanto al desarrollo de esta misma ciencia, pues hablamos de la autonomía de las universidades. Y en ese sentido, esos saberes tienen que estar distribuidos, ya se hablaba, con un ejercicio del gobierno en donde tuviera una articulación, o debe tener una articulación para la promoción de la ciencia y también con un ejercicio
público de la misma a partir de las universidades públicas y privadas. Y aquí retomo lo que ya uno de mis colegas mencionaba respecto a que sea el CONACYT la instancia única que establezca cómo se debe desarrollar la ciencia en las distintas instancias, no es muy conveniente. Y lo menciono porque justamente hay discriminación en algunas de las iniciativas ya en el ejercicio. Si bien la propia ley establece ciertos criterios para el ejercicio de la investigación, por ejemplo, como la reforma que se ha dado recientemente a los estímulos a los investigadores nacionales que están en instituciones privadas. Y en ese sentido, pues eso es una discriminación, desde luego. Entonces, hablamos de esta congruencia en cuanto a ese ejercicio y libertad de ejercicio, pero también en cuanto a responsabilidades e igualdad de derechos. Entonces, eso me parece que es algo que se tiene que vigilar, que se tiene que observar y ejercer como es debido. Por otro lado, un punto que me gustaría mencionar es esto que también ya se ha hablado de la formación de cuadros de investigadores, porque justamente este capital humano es con el que cuenta la sociedad y con el cual vamos a estar transitando hacia futuros escenarios. Ya ahora mismo estamos teniendo realidades muy complejas a partir de pues esta epidemia que todos tenemos, ya esta pandemia, y que también nos da una pandemia en cuanto a la ciencia, desde luego, porque nos habla de discriminaciones, ya se mencionaba, en cuanto al género, en cuanto a los accesos a ciertos recursos, estímulos, pero también a tecnologías para realizar prácticas en laboratorio, etc. Entonces sí, debe haber una libertad, justamente una pluralidad, tanto de pensamiento como de ejercicio, y también tiene que haber apoyos para que esto se pueda llevar de una manera equitativa. Nosotros en la universidad estamos abiertos a ello y estaremos haciendo llegar el documento en exceso que ya les mencionaba. Muchísimas gracias. Esa sería mi aportación. Muy amable. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias. Pues se ha con esto agotado la lista de las personas que se registraron tanto previamente como en el curso de la sesión. Apreciamos mucho su participación. Agradezco también su interés y aportaciones y estoy seguro que lo hacen con el deseo de contribuir al fortalecimiento del proyecto de ley. A continuación, cederé la palabra a la doctora Rebeca Peralta Mariña-Larena, directora de Vinculación Internacional de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, quien nos va a compartir un resumen de los principales puntos que aquí se emitieron. Adelante, doctora. Muchas gracias, estimado Jesús. Soy maestra en estudios latinoamericanos y efectivamente desde la SEP hemos seguido con muchísima atención todo lo que se ha debatido el día de hoy. Nos alegra muchísimo desde la Secretaría de Educación Pública y específicamente desde la Subsecretaría de Educación Superior escuchar este debate amplio, plural y poder tener acceso a lo que están pensando distintos actores. Entonces, bueno, yo en realidad tengo el trabajo más difícil, que es tratar de sintetizar estas intervenciones que han sido tan ricas, que han sido tan profundas, y bueno, en un par de minutos yo voy a rescatar algunas de las líneas generales, algunas cuestiones que ubicamos como posibles consensos o que al menos son algunos elementos en los que todos han coincidido aquí, o al menos que no son disensos claros que se hayan mostrado durante el rico debate que tuvimos esta mañana. Esto es algo preliminar, cabe decirlo, no son conclusiones ni generales ni buscan serlo, sino son
solamente es ubicar alguno de los puntos por donde va la discusión. Con todos los materiales que ustedes nos envíen, con los escritos que vamos a revisar de manera detallada, armaremos ya un documento más preciso, más puntual, que pueda ser entonces sí un material que sirva, insumos que sirvan para como aportes a esta ley. Entonces, bueno, dicho lo anterior y agradeciendo también la participación de todas y de todos, empiezo, ¿no? Esta mesa abrió, de hecho, con una pregunta central. ¿Es la ciencia un derecho humano? Según una interpretación de quien formuló la pregunta, no, y solo existe el derecho a los beneficios de la ciencia. Otras perspectivas señalaron que si bien no es un derecho que parezca apremiante, es un derecho habilitador, que permite acceder a otros derechos. Todas y todos los participantes destacaron la relevancia de la libertad de investigación como condición fundamental para el derecho a participar en el desarrollo de la ciencia y de gozar de sus beneficios. Destacan muchos de nuestros participantes y nuestras participantes la inclusión para el desarrollo de la ciencia, del rigor epistemológico, del diálogo de saberes, de la equidad, la solidaridad, el beneficio común o la restauración del medio ambiente, por mencionar algunos. Todas las intervenciones coincidieron con impulsar el desarrollo de la ciencia básica y aplicada y que éstas deben gozar de un financiamiento suficiente. Otro aspecto que identificamos como recurrente es considerar la soberanía nacional y que el desarrollo científico tenga un impacto directo a beneficio del país y una mirada de beneficio social. Las y los participantes coinciden en que es fundamental que la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación esté vinculada estrechamente con la Ley General de Educación Superior y obviamente con el artículo 3º de la Constitución. Será de gran relevancia el apoyo y el acceso a la ciencia a las comunidades más vulnerables, acompañado también de financiamiento oportuno y directo. Han comentado también varias de nuestras expositoras y expositores aquí que esta nueva propuesta de ley tiene otro contenido, otros principios, un enfoque conceptual científico muy diferente al que se tenía anteriormente. Y también se ha mencionado que el derecho no es neutral. El cambio de los principios en la nueva ley es algo fundamental. Es necesario, han manifestado, que se regule no solo el quehacer científico, sino que también se coloque el fundamento material en el que se investiga. Es muy importante, también así lo han señalado, generar vínculos internacionales para el desarrollo científico y tecnológico. Y bueno, estos serían como algunos de los puntos que nosotros identificamos. Esperamos sus documentos para complementar y enriquecer estas primeras conclusiones o estos primeros puntos generales de debate. Agradecemos mucho la participación. Muchas gracias, maestra Peralta, por este valioso esfuerzo de síntesis. Les informo que la Secretaría General Ejecutiva de la NUYES sistematizará las aportaciones aquí externadas y, como comentó la maestra Peralta, elaborará en conjunto con la Subsecretaría de Educación Superior un documento que se entregará a las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que en su momento será publicado en el portal electrónico de la asociación. No habiendo mayores solicitudes de participación, agradezco mucho a todos los participantes el haberse tomado el tiempo para participar en esta mesa. Muchas gracias y buenas tardes.